Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En este mes de febrero del año 2022, en el contexto del arranque del diseño de las lenguas indígenas, nos hicimos el propósito en cada uno de los diálogos de este mes de platicar en torno a uno de los idiomas del estado de Hidalgo. Esta es la cuarta parte de esta serie y hoy vamos a hablar del ñañú del Valle del Mezquital. La que sigue, por favor. Están conmigo Rosa Maqueda Vicente e Hipólito Bartolo Marcos, ambos escritores en su lengua, escritores en géneros diferentes, que han reflexionado y practicado la escritura de su lengua en diversos momentos y que han publicado y dialogado con otros en torno a sus publicaciones. Y es con este bagaje que nos van a decir qué libros quisieran leer o escribir en ñañú en los próximos años y qué libros quisieran que otros escriban, lean en ñañú o sobre el ñañú del Valle del Mezquital. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Como ustedes saben, el ñañú se habla en diversas regiones del estado y en diversas variantes. Solemos tomar como una variante el Valle del Mezquital, aunque sí hay divergencias que vale la pena mencionar entre el occidente y el oriente del valle, como también con el ñañú de San Ildefonso Chantepec, que se encuentra en Tepeji del Río. Ambos están marcados en verde en este mapa. Hay otra parte marcada en verde más clarito, que es la del ñujú, que es otra variante del otomí, que tratamos en otro diálogo con otros escritores. También pueden ustedes constatar que en lo que en el mapa representa Pachuca y Mineral de la Reforma, hay puntitos amarillos y puntitos verdes que corresponden a la gran población urbana que habla las lenguas indígenas del estado. Nos imaginamos siempre a los indígenas en zonas rurales y no. El Valle del Mezquital tiene sus ciudades, el estado tiene sus ciudades y los ñañús, al igual que todo el resto de la población hidalguense, tienen presencia en las ciudades. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Ustedes saben que el ñañú o el otomí, digamos, en todas las variantes que comprenden los 8 estados en los que se habla, tiene huellas antiguas de escritura que nos provienen de la época colonial. Simplemente, como ejemplos, tenemos aquí el Códice de Huichapan y un catecismo ilustrado. En ambos casos se trata de documentos coloniales, es decir, los tlacuilos, los que dibujaban escribiendo o escribían dibujando, usan simbología prehispánica a la vez que usan simbología europea para escribir estos documentos y las glosas en letras latinas en el Códice de Huichapan prácticamente siempre van a estar en náhuatl, aunque se hable de pueblos y de personas otomíes, y en el Catecismo Ilustrado, ahí sí, todo lo que viene debajo de las ilustraciones está en otomí. La que sigue, por favor. Otro documento que tenemos la fortuna de tener, que es del siglo XVI, es El arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe de Alonso Urbano. Alonso Urbano es un fraile que aprende la lengua y que escribe este volumen muy extenso con este vocabulario en español, en náhuatl y en otomí, y el arte se refiere a la gramática. El arte de hablar la lengua es hablarla de manera correcta. Este libro existe en facsímil, se puede conseguir con cierta facilidad y tenemos la gran suerte de que muy probablemente Alonso Urbano aprendió el otomí en el sur del Valle del Mezquital. Es decir, este documento histórico está bastante cerca de cómo se hablaba el ñañú en Ixmiquilpan, Chilcuautla, Cardenal, antes de que existieran esos municipios, puesto que en el siglo XVI, puesto que es muy cercano el lugar donde él aprendió la lengua. La que sigue, por favor. Tenemos instrumentos de análisis del ñañú escritos por
sabios y científicos de las lenguas. El diccionario etimológico del otomí colonial fue escrito basándose en documentos como los que les acabo de enseñar y ayuda a entender cómo era el ñañú antes de llegar a cómo se habla hoy en día. El libro La familia Otomí-Pame del México Central de Jacques Sustel es el primer estudio académico que se hizo cubriendo todas las variantes dialectales del otomí en los años 1930. Yolanda Lastra, los otomíes, su lengua y su historia. Ustedes saben que Yolanda Lastra es la especialista en variaciones dialectales del otomí en todo el país y esta es una obra que resume su trabajo y que es muy útil para propios y ajenos. La que sigue, por favor. Los diccionarios, ¿qué útiles son los diccionarios? En el Valle del Mezquital hay varios, pero quizás los que más han marcado y más han sido utilizados a lo largo de los años son uno que publicó el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital junto con el Instituto Lingüístico de Verano en los años 1950, que es el que está a su izquierda, el diccionario más amplio que se publicó hace unos 20 años, 15, 20 años también en el seno del Instituto Lingüístico de Verano que tienen ustedes en el centro, y el diccionario de Felipino Bernal Pérez, que es el que más se ha difundido y que prácticamente en todas las casas del Valle del Mezquital existe un ejemplar. La que sigue, por favor. Todo esto es para decirles que para escribir pues necesitamos reflexionar sobre la lengua, necesitamos tener la motivación y sobre todo necesitamos ser de lengua materna, que es el caso de Rosa, que es el caso de Hipólito, y aquí tienen ustedes una obra de cada uno. En el caso de Hipólito se llama Otomí Anónimos, es una serie de relatos tanto en español como en ñañú que tienen una fuerza absolutamente extraordinaria. Tienen ustedes el poemario de Rosa Maqueda Vicente, Yandá, Semillas, Seeds, que tienen una característica muy interesante y es que es trilingüe, es decir, aparte del ñañú, que es el origen de estos poemas, hay una traducción al español y una traducción al inglés, cada una intentando reproducir la profundidad de la palabra escrita originalmente en ñañú. Otro ejemplo de escritura creativa es el de Leonarda Contreras Cortés, una obra de teatro que se llama La Isla de los Perros. La que sigue, por favor. Ya hablamos brevemente de Felipino Bernal Pérez. Felipino, aparte de escribir un diccionario, también incursionó ampliamente en la escritura creativa con poesía, con relatos. Estos son 3 ejemplos nada más. La que sigue, por favor. Tenemos otro caso de una escritora que ha marcado fuertemente el valle desde San Ildefonso Chantepec, que es Adela Calva Reyes. Aquí tenemos su primer libro que ha sido muy leído a la palabra, que se refiere a ese momento en el que a ella se le suelta la escritura porque aprende a escribir en ñañú. La gente suele estar alfabetizada en español y aunque hable perfectamente su lengua, necesita buscar aprender a escribirlo porque en la escuela es más difícil que se nos acerque esa tarea. Y de ahí surgió la obra de Adela, que es muy grande. Aquí hay obra póstuma. Seguramente vamos a encontrar más cosas que ella dejó y pues habrá que irlas publicando. La que sigue, por favor. Los primeros escritos o los primeros cuentos generalmente que se fueron publicando para que la gente pudiera ejercitar la lectura y la escritura del ñañú datan de hace 50 años, 60, 70. Son cuentos publicados generalmente por el Instituto Lingüístico de Verano en combinación con el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. Han circulado mucho, muchas personas tienen esos cuentos en su casa. Realmente todos conocen esas portadas. Hay relatos más recientes y si ustedes se fijan, conforme avanza el tiempo, los libros publicados en ñañú tienen cada vez más diseño, se nota la llegada de las computadoras, se nota la búsqueda de la
atractivo en la forma, aparte evidentemente del atractivo del relato mismo. Quisiera subrayar abajo a la derecha un libro que dice El Paseo de Chapultepec. ¿Por qué lo pusimos aquí? Es que en Ñañú se puede hablar del Valle del Mezquital, pero en Ñañú se puede hablar del bosque de Chapultepec. Es decir, finalmente la lengua ñañú es para aprender la realidad donde estamos. Y eso puede ser mucho más allá de sus fronteras. En la que sigue, por favor. Algunos ejemplos más de escritura realizada en el Valle del Mezquital, generalmente por equipos de personas, a veces son relatos vinculados a las tradiciones de los pueblos, como en el caso de Santana Batá, a veces son relatos recopilados en la comunidad de origen de las personas, a veces es la recopilación de lo que se les pregunta a los abuelos, como en el caso de nuestro gran pensamiento de San Ildefonso Chantepec, o la obra grande, importante de Jesús Salinas Pedraza, que se llama Etnografía del Otomí, que es un relato en español y en ñañú, y en inglés, por cierto, aunque en México solamente se publicó en ñañú y en español, sobre la relación de los ñañús, de las ñañús con la naturaleza. La que sigue, por favor. Hay temas muy socorridos, es decir, se habla mucho de algunas cosas. Por ejemplo, se habla mucho del maguey, se habla mucho del pulque, efectivamente están al centro de la cultura ñañú, pero no solo el pulque y no solo el maguey. La que sigue, por favor. Tenemos aquí varios otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de los insectos en la cultura ñañú. Ese es un libro muy bonito que habla de la naturaleza con los nombres que se le ponen en ñañú a los insectos, de qué tipo de animales se trata, dónde se encuentran, incluso si se comen o no se comen. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con la artesanía. En el ejemplo que pusimos aquí, las hermanas Mendoza, que bordan y tejen maravillas en San Nicolás y Ixmiquilpan. Tenemos libros sobre la cocina ñañú del Valle del Mezquital. Y la que sigue, por favor. Quisiera comentar que no todo es literatura. También existen videos, también existen CDs con cantos del Valle del Mezquital, también existe pintura, en este caso, sí la referimos a través de un libro, José Luis Romo. Hay mucha pintura de José Luis Romo en ese libro que depicta el Valle del Mezquital. Para él era muy importante representar el Valle del Mezquital y el libro sobre su obra está en español, en inglés y en ñañú. La que sigue, por favor. Los libros de texto son muy importantes y hay muchísimos. Es decir, hace mucho tiempo que existe esa posibilidad de acercarse al ñañú en la escuela, aunque siempre sea muy inferior a lo que uno pueda aprender en casa. Tienen ustedes ejemplos de los años 1940 a la izquierda, ejemplos un poco más contemporáneos en el centro, todos ellos referidos ya sea a cartillas de alfabetización, ya sea a la escuela primaria, pero también hay libros de texto de Linnea o para la secundaria. La que sigue, por favor. En este caso tienen ustedes la Constitución del Estado, del Estado de Hidalgo, traducida al ñañú del Valle del Mezquital. La traducción es de Oralia Zapote Juan Pablo y de Ángela Salas Mezquite en el contexto del centenario de la Constitución. La que sigue, por favor. Los documentos internacionales también son importantes y también hay algunos que merecen ser traducidos a ñañú y a otros idiomas. En este caso, presentamos la Carta de la Tierra. Es un documento que circula por todo el mundo como herramienta de análisis para un futuro más sustentable, un futuro más justo. Y tenemos aquí su traducción al ñañú del Valle del Mezquital. La que sigue, por favor. Ustedes saben que hay situaciones y momentos difíciles, situaciones y momentos especiales. Y ahí no se publican quizás libros, pero sí se escribe, y se escribe en
Tienen ustedes aquí parte de una campaña amplia sobre el COVID que nos aqueja, sobre cómo podemos protegernos, etcétera, etcétera, en Ñañú. Y tenemos otro tema que es muy interesante. Cada 15 de septiembre se festeja la independencia de México con el grito, el tradicional grito. Tenemos aquí el grito en Ñañú con la idea de que finalmente, siendo una lengua oficial de México y siendo desde luego una lengua oficial de los municipios donde se habla, pues ese grito pudiera darse en Ñañú del Valle del Mezquitán. La que sigue, por favor. La literatura universal también es interesante poderla leer en diversos idiomas. Es decir, nosotros no podríamos leer autores, por ejemplo, como Shakespeare, a menos de hablar inglés, ¿verdad? Si no estuviesen traducidos al español. Y bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, con El Principito, que es una de las obras más traducidas a los idiomas del mundo, que también existe en Ñañú del Valle del Mezquitán. Pero claro, esto nos plantea la pregunta al revés. Es decir, si nosotros queremos adoptar literatura universal, también podemos contribuir a la literatura universal. Es decir, ¿qué de lo escrito en Ñañú quisiéramos que leyeran en Estados Unidos, en Europa, en inglés, en francés? La que sigue, por favor. Todo se puede traducir, absolutamente todo se puede traducir. Tienen ustedes aquí el ejemplo de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Tienen ustedes un librito sobre nanotecnología en Ñañú. Tienen ustedes las mañanitas que cantamos cada vez que hay un cumpleaños, pues podemos cantarlas en Ñañú. Tenemos el Nican Mopowak, la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Ñañú. Y tenemos un libro muy interesante abajo a la derecha. Es La nube estéril de Antonio. La nube estéril se escribió en español, se tradujo a muchos idiomas, el polaco, el alemán, no sé cuántos idiomas más, pero no se había traducido al idioma materno de sus protagonistas, que es aquí el caso de La nube estéril en Ñañú, que se publicó hace unos 10 años más. Y ahora sí, ya para cerrar, el libro más traducido, más que El Principito, la que sigue, por favor, es la Biblia. La Biblia también existe en México. Aquí pusimos ejemplos que son de 3 iglesias diferentes, porque no hay preferencia y ese no es el tema. Tenemos el Nuevo Testamento en Ñañú, traducido por el Instituto Lingüístico de Verano, que utilizan las iglesias pentecosteses. Hay hoy también ediciones más modernas. Tenemos en el centro historias de la Biblia traducidas también a Ñañú por los testigos de Jehová, y tenemos en rojo una Biblia para niños traducida en Ñañú de la Iglesia Católica, y podríamos mostrar muchos más. El tema aquí es que finalmente la traducción es parte de la escritura. Si bien la escritura creativa directamente en la lengua siempre será la más pura, la más profunda y la que más le ayuda a un idioma a caminar, pues la traducción también es parte de. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Tenemos entonces un estado multicolor, tenemos un estado multilingüe, tenemos un estado con muchas culturas diferentes que se conocen, que se hablan, que se comunican, que se encuentran en las ciudades, y hoy quisiéramos específicamente hablar del Ñañú. Si podemos pasar a la segunda imagen de la presentación, por favor. Yo quisiera preguntarle a Hipólito, ¿cuáles son los libros que él quisiera leer en los próximos años? ¿Cuáles son o cuál es el que quisiera escribir en los próximos años? ¿Cuáles son los que usted cree que los demás deberían decir? ¿Dónde están sus deseos respecto de los libros en Ñañú para los próximos años? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues en realidad, para dar atención o respuesta a esta pregunta a propósito de los libros que nos gustaría leer, y a mí en particular lo que me gustaría leer o escribir,
hay mucho de dónde partir. Estoy pensando por la primera parte, algo que me dijeron hace como 10 años, precisamente una lingüista, cuando empezaba yo a trabajar y sobre la cultura y la identidad de los ñeños. Me dijo, me dio algo, me dio una frase que me hizo repensar mucho. Y ella me decía, el asunto contigo es que tú tienes un proceso de reflexión de la palabra. En ese tiempo no caí bien en cuenta, no le entendí bien o lo tomé como de manera muy superficial. Pero no pasó mucho tiempo cuando cayó en mis manos un libro que me llamó mucho la atención, que se llama 1001 años de la lengua española, que es del jalisciense Antonio Alatorre. Y las primeras páginas me sorprendieron en el sentido de que te empezaba a decir y a describir el origen de la lengua, de dónde venía el español, y te hacía una referencia histórica del esperanto, y luego después empezó a describir, por ejemplo, el origen de la palabra meg, ¿no? Y decía, por eso viene magisterio, magistral, magnífico. Y entonces regresé a ese momento en que esta maestra lingüista me había hecho sobre la reflexión de la palabra y dije, esto es la reflexión de la palabra. Y entonces me empecé a dar cuenta cuando empiezas a leer y a repensar tu palabra, tu voz, y lo primero con lo que yo me encontré fue este sufijo o, ¿no? Yo lo encontré en algunas plantas de mi comunidad. Shot o, pest o, mint o. Y empiezas a pensar y dices, ¿y por qué todas estas plantas tienen la terminación o? Y, y me dejó pensando mucho tiempo y tuve que empezar a preguntarle a, a mi papá primero y después a otros vecinos, ¿por qué lo nombras así? Y cada quien tiene su propia percepción, pero naturalmente que ellos lo ven desde la parte de su contexto y hasta ahí, ¿no? Y lo que yo empecé a ver, dije, ve, en realidad toda nuestra lengua está construido a partir de algo, a partir de raíces etimológicas, si lo queremos ver desde esta parte del análisis y del estudio occidental, y pues nuestra lengua está exactamente ahí. Y entonces yo creo que sí sería bueno tener un documento que nos lleve como en una charla, en una plática, de todo esto que tiene que ver con nuestra palabra. Y entonces por eso sí creo que a mí me gustaría, siempre, o tengo algunos apuntes, bocetos, no le he dado, la verdad, el tiempo que se debería de darle, pero yo creo que sí será necesario ya empezar a trabajar en ese documento que nos vaya llevando por de dónde viene cada una de nuestras palabras que usamos en el ñeño, cómo está compuesto. Estoy pensando en alguna ocasión estábamos charlando con el finado Francisco Luna Tavera y hablábamos de la palabra huene, que también ya lo había platicado yo con Felipino Bernal, a propósito de que Bernardo Guizar, si no mal recuerdo, tenía algo que se llamaba huene Ediciones, si no mal recuerdo, o algo así. Y entonces huene, decía yo, ¿pero por qué huene? ¿De dónde viene huene? Y entonces me decía, son dos palabras, hue de shokiake, de algo que huele, y ne es de boca. Y entonces le digo, ¿y eso por qué tiene que ver con el bebé? Bueno, es que es un bebé que al ser amamantado, pues su boquita le huele porque él todavía no se lava. Ya. Y entonces empiezas a descubrir y a redescubrirte, ¿no? A redescubrir tu lengua. Yo creo que es uno de los documentos que a mí en lo personal sí me gustaría que se trabajase. Igual encontré algo, y que tiene que ver más ya con neologismos,
en Jacques Sustel, la familia Otomipame del México Central, cuando empieza a hablar del peso y le pone vesho, y luego vesho, busha, y entonces empiezas a darte cuenta de cómo tomamos prestado del español para construir lo nuestro. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer en esa parte. El otro documento que a mí me gustaría que hubiera una segunda parte es el que empezó Felipino Bernal Pérez, que tiene que ver con Estamos aquí, vivimos y hablamos, y que es La vida de Ñañú. Son una especie de descripción de algunos oficios, de algunas situaciones y de algunas acciones que hacemos los niños. Ese documento descriptivo, estoy pensando, por ejemplo, en el idioma, él empieza a analizar por qué se habla como se habla actualmente. Desde una parte como sociológica, política, antropológica, no se mete a la parte lingüística, no. Él analiza si estamos hablando todavía el ñañú aquí o por qué en Estados Unidos se habla el ñañú y esas situaciones, o el casamiento, o los compadres. Creo que ese documento, ese libro que él empezó, sí necesitaría trabajarse en una segunda parte. Ojalá en algún momento alguien lo vaya empezando a hacer. Y el último que me gustaría que también se trabajara, también tendría que ser como una versión más actualizada, es este libro o antología o manual que hizo Emilia Wilkins, y que el librito se llama Tres idiomas fraternos, y que está cómo aprender el otomí, bueno, cómo aprender el inglés, perdón. La antología fue hecha para alumnos de la secundaria Justo Sierra en los primeros años, y por ahí de los años 50, si no mal recuerdo. Y básicamente lo que hizo Emilia Wilkins, si no mal recuerdo, es tratar de enseñarles inglés a los alumnos aquí en Ixmiquilpan, pero partía del otomí. O sea, el libro está escrito primero en otomí, y luego en español, y luego en inglés. No, pero tal como lo pronunciarías, o sea, no como se escribe al final de cuentas. Y me parece genial ese libro, y creo que podría funcionar, podría servir como un material didáctico. Esos son los tres libros que a mí en lo personal me gustaría eh, me gustaría primero tener tiempo para trabajarlo, pero yo creo que ojalá y en esta charla que estamos teniendo el día de hoy, otros también se interesen y digan, pues sí, pues podemos hacerlo, ¿no? Yo admiro y me sorprendo de repente de toda la producción que ha hecho San Ildefonso, porque creo que a pesar de ser solamente una comunidad en Tepeji, hay un poco más de producción de libros eh, que incluso Ixmiquilpan, me atrevería yo a decir. Creo que la comunidad de San Ildefonso, Tepeji del Río, tiene mucho más de lo que estamos haciendo en Ixmiquilpan. Nada más. Muchas gracias, maestro Hipólito. Rosa, díganos, ¿usted dónde tiene sus deseos de lectura y escritura en torno al ñañú para los próximos años? Ashapa, me to di nega ambabi yang kamadi nohi gato yahai ne to yashana te gimpefi con donde yan sedi ne gato to maga te den una yenfeni magañaje. Bueno, antes que nada agradecer este espacio de apertura y sobre todo la posibilidad de entablar este diálogo enriquecedor. Y bueno, ¿qué libros queremos leer o escribir en ñañú? Pensando en anhelos, pues que nos permitan soñar y tejer, vincular, pues como lo mencionó el maestro, hay un trabajo inmenso, titánico, por continuar haciendo, tejiendo, y por fortuna se está haciendo camino como lo hemos constatado a través de este acervo que nos ha compartido. Bueno, creo que este trabajo que se está realizando de visibilización, pero también de reivindicación, de reconexión con el idioma, con nuestra raíz, pues ha partido desde varias vertientes, reapropiándose, y he constatado gratamente que a través también de que a través de internet, de los jóvenes se han estado
reapropiando de esos espacios virtuales, visibilizando también la lengua, ¿no? Es un espacio también de reapropiación. Y concerniente a lo que me gustaría leer, hacer un pequeño paréntesis, que si bien la escritura es una herramienta poderosa, la oralidad es fundamental. Y partiendo de ahí, lo que me gustaría leer en un futuro, ojalá y tenga oportunidad de poderlo ver, son libros didácticos, porque bueno, en cuestión de lectoescritura tenemos un gran trabajo extenso, pero bueno, hemos iniciado y quiero utilizar la metáfora de la milpa, ¿no? En la milpa, bueno, al menos en el valle, se prepara la tierra antes de sembrar. Pasamos, se hace surco, se remueve la tierra, se saca las piedras antes de sembrar y hacer el surco para depositar la semilla. Y bueno, como en el Alto Valle, pues la siembra es por agua de lluvia de temporada. Bueno, pues se hace, bueno, siempre se encomienda a que llueva, ¿no? Y que esa semilla que se depositó en la tierra tenga esa posibilidad de crecer y dar fruto. Así lo veo desde varios colectivos, o lo que yo he podido constatar, se está tejiendo, se está trabajando. Yo apelo mucho a reforzar lo que nosotros hacemos en el campo, ¿no? Cuando sembramos y vemos que están haciendo el tallito, se agarra la tierra, se remueve y se refuerza. Desafortunadamente, cuando uno sale, estoy hablando como comunidad en diáspora, ¿no? La discriminación es tan fuerte. Entonces, una parte fundamental es hacer cimientos fuertes, así como dice mi padre es albañil y siempre nos enseñó que para que una casa resista, los cimientos deben de ser fuertes. Creo que en eso debemos trabajar mucho, es trabajar identidad, que los niños se sientan orgullosos de su raíz, de quiénes somos, porque también hay que divulgar mucho sobre la historia que gracias a académicos y todas las personas que se han dedicado a investigar, documentar sobre el bagaje inmenso que tiene nuestra cultura, es lo que, bueno, desde mi experiencia personal me ha fortalecido mucho. Y bueno, ya no utilizo, bueno, al menos mi persona no utilizó el concepto en el que se nos clasifica o en el que se nos, bueno, es que desde la mirada occidental todo tiende a clasificarse, ¿no? Prefiero utilizar la autodenominación ñañú, en lo personal, y pienso que es un trabajo inmenso, pero me gustaría leer libros desde el sentir pensar de comunidades como los niños, cuál es la mirada de las mujeres, de la mirada del pensamiento de toda esa comunidad adulta. Como bien decía el maestro Hipólito, hay mucha memoria. Yo lo nombro así como la memoria que duerme, que subyace en ese entorno, porque está visible. Solamente hay que hacer como escarbar un poquito en la palabra o hacer ese análisis de la sintaxis, de la morfología de la palabra. Y ante todo, sí hay que trabajar mucho y yo también apelo en esa línea de ir acercándose a la comunidad infantil a través de la fonología y esperemos en un futuro cercano poder leer esa palabra desde esas comunidades que también se les ha relegado un poco. Gracias. Muchas gracias, Rosa Maqueda, por estos comentarios que creo que son muy importantes. ¿Creen ustedes que para animar a la gente a escribir, es decir, para despertar en el sentido de la escritura, esa memoria que duerme, para que los niños escriban de manera más activa, pero también los adultos? Vean a De la Calva, que a los 50 años empezó a escribir y miren la obra que dejó. ¿Ustedes creen que los talleres de escritura literaria, que este tipo de apoyos sean importantes, produzcan más escritura en el mundo? Hipólito. Yo estaría partiendo de mi experiencia. Por ahí
del 2003 hicimos un trabajo con Felipino y ese trabajo consistió en ir a las escuelas preparatorias, en los bachilleratos. Y recorrimos los telebachilleratos en ese tiempo que era San Pedro Capula, Julián Villagrán, el CEMSA del Bundó, aquí en Ixmiquilpan, el CECITE, el CEBETA, y fuimos a terminar con un bachillerato que no era de nuestro municipio, y que es el Cobáez de Cardonal. Y el título de nuestro trabajo con Felipino se llamaba El caminar del pueblo ñañú. Y la idea de Felipino, y la idea que tenía Felipino era que le fuéramos contando a los jóvenes la historia del pueblo ñañú. Y a partir de ahí, yo me di cuenta, en efecto, que los muchachos lo que carecían era de identidad. Estamos hablando de hace ya casi 20 años, en el 2003. Y los muchachos desconocían de muchas cosas de su pueblo, de nosotros. Entonces, yo me dediqué primero a platicar con Felipino y a decirle, primero a reclamarle a Felipino, me acuerdo en ese tiempo, a decirle, oye, es que sí tienen razón los muchachos, no existen libros en ñañú. Y decía, sí existe, pero no está socializado o están en bibliotecas o solamente algunos lo tienen. Y le decía, entonces yo quiero saber dónde están. Y a él le encargué la primera dotación de libros sobre nuestra cultura, que si no mal recuerdo nos lo vendió Bernardo Guizar. Y a partir de ahí yo pues me puse a estudiar y generé un modelo curricular que le intitulé Lengua e Identidad Ñañú. Y este trabajo lo presenté a la primero al CELSI, que acababa de nacer en el 2005, 2006. Nació el CELSI, que estuvo a cargo de Heréndira Galvez Ruiz. Le presenté el proyecto y yo creo que no entendió ella, o como iba empezando el CELSI, no captó la esencia, votó mi proyecto, por así decirlo. Y en el 2008, la antropóloga, bueno, Culturas Populares del Estado de Hidalgo, me llamó y me dijo, oye, vimos tu proyecto y pues no está mal, pero no hay recursos en este momento. Y fue hasta que se abrió el Centro Cultural aquí en Ixmiquilpan, que me volvió a hablar Culturas Populares para decirme, oye, está este proyecto que habías empezado y queremos que lo empieces a trabajar ahí en Ixmiquilpan. Y el modelo estaba en cinco ejes temáticos. El origen, de dónde vienen los otomíes, las deidades de los otomíes, su forma de organización de los otomíes, el alfabeto, naturalmente en ese tiempo todavía no se normalizaba bien el ñañú. Yo seguía utilizando el que me había compartido Felipino de aquel acuerdo del internado Remedios, y al final cerrábamos con literatura. Y entonces empecé a trabajar en el 2011 en el Centro Cultural a impartir este taller de lengua e identidad ñañú. ¿Qué es lo que yo encontré aquí? Yo primero encontré una población que desconocía, insisto, de la historia de su propio pueblo. Y yo insistía en seguir reforzando la identidad. Antes de querer yo aprender un poco más de la lengua, primero tenía que conocerme yo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero? Creo que funcionó. O por lo menos eso me dio a entender muchos de los asistentes, que en la mayoría eran maestros de educación primaria indígena, que me invitaron a ir a sus escuelas a trabajar, como a atestiguar lo que habían hecho. Vi libros producidos por los niños, como lo dice Rosa Maqueda. Vi estas bibliotecas andantes. Estoy recordando a la maestra Emilia Songua allá en San Clemente, que me enseñaron un trabajo donde invitaron a un abuelito a que contara cómo era la vida antes, cómo se sembraba antes, y los niños estaban fascinados. ¿Por qué? Porque de repente hay cosas que ya no se hacen. Y entonces, yo creo que se tiene que reforzar
la identidad. Yo entiendo que ahorita estamos hablando de lo que nos gustaría leer, pero en realidad sí implica o necesita de un trabajo más profundo y un poco más hacia atrás. Necesitamos generar estas posibilidades y creo que lo estamos haciendo de poco en poco. Desafortunadamente, a lo mejor nos tardamos, llegamos un poco tarde a subirnos a este proceso, porque estoy pensando cuando las primeras veces que traté de participar para escribir en estas becas del FONCA, lo que existía del FONCA, pues Oaxaca, por ejemplo, se lleva por mucho a todas las demás pueblos indígenas. La creación literaria de Oaxaca está muy adelantada. Los mayas igual, el sureste mexicano tiene una producción, hay muchos escritores que han ganado el premio Nezahualcóyotl, ahorita el PLIA. Hay gente que se dedica a esto y son maestrantes, son doctores, es gente que se ha dedicado y que también han exigido y les han permitido regresar. A lo mejor eso es lo que nos falta. Creación literaria, yo creo que antes de llegar a los talleres de creación literaria, sí tendríamos que reforzar la identidad. Eso es lo que yo pienso, que sí tiene que reforzarse mucho la identidad y tendría que ser un trabajo paralelo. Tenemos que enseñarle a los papás a que se sientan orgullosos y que no antepongan esta idea de la víctima. Es que si mi hijo aprende el ñañú, va a ser discriminado. No, o por lo menos igual hablo a título personal y por experiencia, mi madre lo que menos quería era que yo hablara ñañú y por eso me mandó desde muy chico, primero a estudiar a Cardonal y después a Ixmiquilpan. Y sin embargo, a veces en tono de broma le digo a ella, todo lo que quisiste no lo lograste, pero salió algo mejor. Digo, al final de cuentas, yo amo el ñañú, me gusta reflexionarlo, escribirlo, y me gusta ser polémico también, polemizar, porque creo que también a partir de polemizar, a partir de tocar ciertos puntos, ciertos detalles, obligas al otro a que recapacite, a que recule y a que genere nuevo conocimiento. A mí, eso es lo que veo. Yo creo que sí, los talleres son buenos, son necesarios para algunos, como en lo personal. A mí me han servido mucho los talleres de creación literaria. Curiosamente y desafortunadamente los he tomado en español porque en ñañú nos ha faltado toda esa parte. Pero antes de trabajar con nuestra lengua, sí tendríamos que conocer lo otro. No están peleados, simple y sencillamente hay que buscar hacer una convergencia de todo esto. Muchas gracias, Hipólito. Sin duda la escritura es algo que nos ayuda a la introspección, nos ayuda a buscarnos y quizás y ojalá encontrarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido la identidad y la escritura van de la par. Rosa, usted logró en torno a un libro, su poemario, usted logró sumar todo un equipo de personas que contribuyeron con dibujos, personas que contribuyeron con la formación del texto, personas que contribuyeron con traducción. ¿Cómo es que un poemario en ñañú logra sumar a tantas personas? ¿Qué hay detrás de eso de identidad, de reconocimiento, de valoración? Bueno, creo, primero, ser afortunada haber nacido y crecido con este pensamiento y ese ejercicio de compartir. Es decir, en nuestras comunidades es fundamental el tequio. A través del tequio es la fuerza que ha movido a nuestra comunidad y desde que yo tengo memoria. Este libro justamente es una suma de voluntades. Como justo decía el maestro Hipólito, la escritura requiere tiempo, requiere dedicación, muchísima lectura. Un poquito de este poemario fue pensado en el trabajo que se hizo de la tesis de investigación que hice durante la licenciatura. A través de eso fui caminando, pero caminando a la par, junto con un grupo de personas a las cuales
planteándoles un poquito el trabajo sobre en lo que estaba enfocado. Esto es como un pequeño atisbo de lo mucho que hay detrás de traducción de todo este trabajo colaborativo, no solo nada más de lo que significa un libro, sino porque también la traducción significa desde entender la mirada desde la lengua en que se está traduciendo. No solamente, por ejemplo, mis textos que escribo a ñañú y luego traducirlos al español o al castellano, es voltear a ver desde esa mirada de la cultura, y lo mismo el dibujo o lo visual. Pero creo que esta idea nació también partiendo un poquito del trabajo que estuve analizando del maestro Rodríguez. Cuando vi los trabajos del maestro Pacheco me impactaron mucho, porque dije, esa imagen que se ve donde las mujeres se desplazan con los cántaros de agua, pues yo los viví, ¿no? Y eso es lo que conecta. En base a eso, pues se hizo esa vinculación de poder trabajar y compaginar esa mirada también de lo visual. Estamos trabajando ahorita un poemario infantil que intentamos hacer eso, porque, bueno, también, como ustedes saben, el impacto ecológico hacia el Valle del Mezquital y hacia el Alto Valle ha sido muy fuerte. El año pasado incluso sucedió algo que nunca había sucedido, la llegada de una especie de tornado que arrasó sobre mi comunidad. Entonces, es voltearnos también a repensarnos sobre la importancia que tiene la vegetación, los cactus, los mezquites, fortalecen el subsuelo, los garambullos, todo eso, y la parte baja pues ya se había estado desforestando toda esa área por la entrada del agua de canal, ¿no? Es justamente eso el material que se está elaborando, no solamente trabajar lo que es la lengua, el idioma, sino también todo el contexto biocultural que encierra la cultura y la palabra. Soy afortunada, lo vuelvo a mencionar, en haber nacido y crecido en una comunidad que estamos acostumbrados a realizar el trabajo del compartir y de sumar lo poco que yo puedo dar, lo agrego, y así se va haciendo un poquito, no sé, la visibilización en este caso, de lo que ha sido un libro. Muchas gracias. En efecto, todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros, y lo que logramos hacer siempre es basado en personas que estuvieron antes que nosotros, personas que están junto con nosotros, y en esos sueños de los que estamos hablando hoy para la escritura. Me parece muy importante para pensar y desear escribir algo que los dos comentaron. La escritura requiere de tiempo, pero la escritura también requiere de mucha lectura. Uno acaba escribiendo después de haber leído. Quisiera pedirles para concluir, porque el tiempo es tan breve y no nos alcanza para un tema que es muy amplio y que creo que en el caso de todos nosotros representa pues, buena parte o la parte más importante de nuestra vida. Quisiera preguntarles qué lecturas recomendarían ustedes en este mes de febrero a las personas que hablan ñañú. ¿Qué 2 o 3 lecturas recomendaría cada uno de ustedes particularmente para esa introspección, para el gusto de ser ñañú y quizás para después escribir? Hipólito, por favor. Yo creo que si no lo han hecho, tendríamos pensando en La nube estéril, si no lo han leído. Si quieren conocer un poco más de nuestra cultura, estoy pensando en Los otomíes del Valle del Mezquital de Raúl Guerrero Guerrero, incluso el de Jacques Sustel. Es digerible el de Jacques Sustel, es un libro un poco grueso, pero es muy digerible, es muy fácil de leer, no utiliza muchas palabras técnicas, a mí me gusta eso. Y yo creo que me gusta el poemario de Canto Roto de Javier Jaén.
de Santiago de Anaya, como los que estarían en esta parte. Es que depende de muchas cosas, depende de muchos gustos, y en esta parte es muy difícil de repente recomendar porque los gustos son variados. Estoy pensando en Abel Rojo, este libro que tradujo Felipino. Este también me gusta mucho, está fácil, fabuloso. Eh, Son varios textos. Y tiene razón, para escribir hay que leer, y hay que leer muchísimo. Y no hay que cerrarse. Yo he insistido mucho que no te puedes cerrar, sino todo lo contrario, tienes que buscar otros textos. Estoy pensando entre los pendientes que a mí me gustaría hacer algo. Hace muchos años, si no me recuerdo, creo que en el 2015, encontré, yo soy sido lector de la revista Nexo, y entonces ahí apareció un texto sobre Juana María. Juana María estaba exigiendo 5 pesos por su virginidad. La habían violado y entonces le reclamaba. Ella es o era de Cardonal, y le reclamaba a alguien que le pagaran 5 pesos por su virginidad. Y entonces empiezas a pensar en estos problemas que seguimos viendo en este momento, que tiene que ver con género, que tiene que ver incluso con feminicidio, que tiene que ver con la condición de la mujer. Y no recuerdo tampoco cómo llegó a mis manos, pero tengo un archivo en Excel sobre juicios, precisamente de 1700 y tantos a casi 1913, si no mal recuerdo, del Valle del Mezquital. Y estos juicios son acusaciones que hace un hombre o una mujer contra otro, por situaciones de adulterio, de robo, de violaciones, de asesinatos. Ya seleccioné un buen bonche de los que me llaman la atención. Estoy pensando, una que era su hermana y encuentra a su marido con su hermana, pero al final el esposo le dice: es que me equivoqué, yo no quería casarme contigo, en realidad yo quería casarme con ella, pero tú te embarazaste, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se siguen repitiendo, pero yo siempre me lo he imaginado, ¿cómo recrear esa historia? ¿Cómo recrear ese momento que sucedió además en Panales? Me estoy recordando esto, estas situaciones de Panales, y donde también aparece un sacerdote, pero no sé por qué ahí, o sea, fue testigo, él los encontró, pero sí aparece un sacerdote de Alfajayuca. Y entonces de repente estaba pensando en los 10 responsos de ya se me fue este libro del Diosero, fue el nombre del autor, pero estoy pensando en Francisco Rojas González. Estoy pensando en todas estas situaciones, ¿no? Entonces, hay muchos libros que se pueden leer, a lo mejor no necesariamente en ñañú, sino para conocer el mundo del ñañú. Y estoy pensando que El Diosero puede ser uno de esos libros. Macario puede ser otro libro de esto, de Bruno Traven. Y Bruno Traven trae 2 textos, bueno, 2 libros que a mí me gustan, el de Macario y también el de Canasta de Cuentos Mexicanos. Estoy pensando en esta colección de libros de lecturas mexicanas de Conaculta en ese tiempo. Estoy pensando en La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín. Yo creo que hay muchos textos. Ojalá y se den tiempo para que lo puedan hacer. Muchas gracias, perdón. La lectura es una pasión, la lectura es una pasión. Rosa, por favor. Sí, bueno, yo les diría que le den oportunidad a cualquier libro. En este bagaje grande, pues hay gustos para todos. Entonces, quizá en ellos encuentren a leer las primeras líneas. Quizá también hay momentos propicios para ese libro, porque puede que encuentren y abran ese libro y no les llame la atención. 10 años después lo vuelvan a abrir y encuentren o lo tengan desde otra mirada. Entonces,
Yo tuve oportunidad de acercamiento al trabajo de la maestra Adela. Me fascinó. Yo lo vuelvo a releer, lo estoy releyendo. Estos libros pueden conseguir en Mitsugemi, e incluso los envían hacia cualquier parte en donde ustedes proporcionen la dirección. Si están hablando un poquito de narrativa, pues imprescindible Rulfo. También hay autoras como Elena Garro, es un icono también muy, muy grande. Entonces, dense la oportunidad, acérquese a cualquier libro, revista, periódico. Por fortuna ahorita, pues, hay mucho acceso. El quien tiene oportunidad a una red, den la oportunidad a cualquier libro. Gracias, fue un gusto y un deleite estar conversando con ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, denle oportunidad a cualquier libro. Yo creo que también hay otra gran verdad en lo que ustedes dicen, es decir, finalmente si uno quiere acercarse a su propio pueblo y a sí mismo, es a través del ñañú, pero también es a través del español. Quisiera añadir simplemente que sí se puede leer el ñañú cuando uno lo habla, es fácil aprender a leerlo. Cualquier persona pueda leer el español y que sea hablante del ñañú, puede leer el ñañú. Acérquense a personas que les pueden dar un tip para que en cosa de 2 horas lean ustedes con toda fluidez. El tema es saber la lengua, ustedes la saben, la pueden leer y la podrán escribir. Y quisiera mencionar para cerrar los libros de quienes hoy nos acompañan, que no se hicieron autopublicidad, ¿verdad? Porque pues, finalmente siempre nos sentimos un poquito mal de hacerlo, pero tanto los escritos de Hipólito Bartolo como los escritos de Rosa Maqueda, creo que son muy importantes para acercarnos al Valle del Mezquital. Para los que están en el Valle del Mezquital y quieran tener ese acercamiento y reflexión y después contribuir con su propia escritura o con su propio diálogo. Estos libros son muy importantes, como lo son también los demás que se mencionaron. Les agradezco muchísimo su contribución a esta plática que forzosamente es corta para un tema que da para muchísimo más. Deseamos que escucharnos lleve a otras personas a completar, a contradecir, a añadir, a pensar, ojalá, y a leer y a escribir en ñañú o sobre el ñañú del Valle del Mezquital. Muchas gracias.